Y empezamos con la primera clase del curso de ansiedad generalizada. Hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el TAG y su corazón, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a comprender qué es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Cómo lo vamos a conceptualizar. Vamos a ver también cuáles son sus características distintivas, ¿de acuerdo? Y toda la información que necesitamos para comprender este problema psicológico, comprender qué es, cómo funciona y por ende, con ese conocimiento, vamos a poder comprender mejor qué tenemos que hacer, ¿no? Para resolver el problema. Entonces vamos a empezar por fin con la primera clase del curso. Entonces, bueno, lo primero es, ¿qué es la ansiedad generalizada? En general, la ansiedad generalizada está caracterizada por el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido y a lo no controlable. Es decir, las personas que tienen ansiedad generalizada son extremadamente sensibles a el nervio que genera la incertidumbre. El no saber cuándo va a pasar algo, qué va a pasar, cómo va a pasar. Esto lo podemos ver en muchísimos ejemplos, en especial con lo que dice al último, que son esas palabras, estas frases de y sí, qué tal, sí, pero. Por ejemplo, una persona, no lo sé, escucha un ruido en su auto, ¿no? Y vamos a suponer que no es un ruido que se estuvo escuchando durante 2 horas y, y el auto no está mostrando ninguna característica de estar mal funcionando, pero de repente escucha un ruido a la persona. Esto genera incertidumbre porque en ese momento recae la duda, se abre la pregunta, que es, ¿le estará pasando algo al auto? ¿Qué significa ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Entonces está el no saber qué es lo que acaba de pasar. De ahí la persona puede empezar entonces a hacerse una serie de cuestionamientos como, ¿y si mi auto está mal? ¿Qué tal si estoy andando por la carretera y se me apaga? Pero, ¿qué tal si en realidad no es nada? Pero ¿qué tal si sí? Y la persona entonces, dense cuenta de lo siguiente, está buscando disminuir la incertidumbre a través de este proceso rumiativo de sobrepensamiento, porque se enfrenta a una situación ambigua, se enfrenta a una situación de incertidumbre y el mecanismo que ha aprendido a utilizar en su vida para manejar esto es comenzar a hacer suposiciones y simulaciones en su cabeza que permitan disminuir la incertidumbre, aunque eso le lleve a otro tipo de pensamientos que igual le van a hacer sentir mal, igual le van a dar ansiedad, igual le van a generar más nervio e incluso le van a generar también incertidumbre. Pero es como que se enciende un fuego, que es el primer punto de incertidumbre, se apaga a través de esta simulación, ¿de acuerdo? A través de estas dudas, a través de esto, de esta rumia, de estas predicciones, de estos análisis, ¿de acuerdo? Y se apaga ese fueguito, pero eso enciende otro fueguito, que va a ser la siguiente duda. Y eso va a tener que ser apagado, adivinen cómo, pues con la estrategia que tiene la persona, que va a ser más simulaciones, ¿no? Y pum, 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 va a ser una cadena infinita. Y ahí tenemos precisamente el principal núcleo de la ansiedad generalizada, que es la intolerancia a la incertidumbre. Entrenar la tolerancia a la incertidumbre va a ser el objetivo transversal principal del tratamiento, junto con otros elementos que vamos a ver. Pero esto es fundamental y es lo que muchas veces muchos terapeutas no atacan, la intolerancia a la incertidumbre. ¿Vale? Entonces, la persona, como dice aquí, se busca predecir, comprender y prevenir para así controlar los eventos y disminuir la sensación de amenaza causada por la incertidumbre. Es decir, en la medida en que la persona puede predecir, puede predecir y puede comprender, entonces siente que puede prevenir y que puede lidiar con el problema. Siente más control, ¿vale? Entonces, aquí las dos grandes patas de la ansiedad generalizada en la tolerancia a la incertidumbre son buscar predecir y buscar comprender, ¿vale? Porque si no logro comprender las cosas, pues entonces menos puedo predecirlas. Por ejemplo, si no logro predecir las cosas, no puedo prepararme. Luego lo vamos a ir viendo, pero en general lo que pasa aquí es que la persona no ha desarrollado confianza en sus habilidades de afrontamiento, no confía en su habilidad de enfrentar los problemas, confía en ser capaz de predecir problemas y generar planes de afrontamiento previos.
de prevención. Es decir, esta persona piensa, ¿qué tal si ese sonido es que mi auto tiene algo malo? Bueno, si tuviera algo mi auto, ¿qué podría hacer? O sea, aún ni siquiera sabe si realmente tiene algo malo su auto, pero ya está comenzando a pensar qué podría hacer. ¿Vale? Bueno, pues podría ser esto y el otro. Y cuando piensa o siente que tiene un control sobre esta amenaza futura hipotética, se calma temporalmente. Porque esto es un ciclo sin fin. La cabeza le va a volver a preguntar qué tal sí y sí, pero qué tal sí. Y va a ser una cadena infinita. Va a llegar a un punto, dependiendo de la persona, donde va a sentir suficiente seguridad al haber generado suficientes simulaciones, suficientes prevenciones y suficientes planes. Y esto va a variar, pues, dependiendo de qué tan importante sea el evento para la persona y qué tanto le preocupe, ¿no? Pero este es el corazón, ¿de acuerdo? Intolerancia a la incertidumbre. Y por ende la persona intenta predecir e intenta comprender para así controlar. Hay un deseo de control y de seguridad, de planificación, de análisis y de recabado de información extra. Esta es una conducta de evitación que es pública. O sea, privada tenemos todo el proceso rumiativo donde la persona intenta simular qué va a suceder, predecir, generar planes previos de contingencia, ¿de acuerdo? Para intentar que si algo malo pasa, pues ya estaba en los planes, ya lo vimos venir, ¿no? Pero la otra cosa que vemos públicamente, bueno, también privado, o sea, dentro de la cabeza, está la cuestión de analizar las cosas para buscar que tengan lógica, que hagan sentido, generar comprensión del evento, porque de nuevo, esto da una mayor sensación de control. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la ciencia. Buscamos entender los fenómenos para ser capaces de predecirlos y de controlarlos, ¿no? Bueno, la persona está haciendo lo mismo. La otra conducta que vamos a ver es el recabado de información excesiva. ¿Por qué? Porque de nuevo, la persona, por ejemplo, la ansiedad por la salud y la ansiedad generalizada, luego lo vamos a ir viendo, pero bueno, o sea, hay similitudes extremas, es más o menos lo mismo. La persona, por ejemplo, va al médico porque piensa que tiene alguna enfermedad. El médico le checa, le hace pruebas y le dice que no hay nada, o sea, que todo salió bien. La persona, una de dos, o en ese momento se calma, pero después en los siguientes minutos o segundos le aparece el pensamiento, ok, pero ¿qué tal si el doctor está mal? ¿Qué tal si la prueba salió mal? ¿Qué tal si soy el 0.001% de probabilidad de error de la prueba? Ujú. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedir más información, va a pedir que le hagan más pruebas, va a ir a más doctores y así infinitamente, porque el problema es la intolerancia a la incertidumbre. Porque en realidad todos vivimos en incertidumbre. Cuando te haces una prueba de cualquier cosa, todos corremos con la probabilidad de que la prueba esté mal. Cuando tú le preguntas a una persona cómo se siente con respecto a lo que tú hiciste, todos corremos con la incertidumbre de que nos esté mintiendo en su respuesta. Cuando nosotros nos levantamos cada mañana, todos corremos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el día realmente. Pueden pasar millones de cosas, hermosas y catastróficas. Vivimos en incertidumbre, pero la persona va a intentar bajarla continua y continua y continua y continuamente a través de planificaciones, a través de intentar prevenir, a través de hacer simulaciones en su cabeza, a través de cuestionamientos, a través de buscar hacer sentido o lógica de las cosas, a través de buscar información, a través de preguntarle a la gente, a través de pedir muchas opiniones, etcétera. Ok. Ahora, bueno, más o menos ya lo hablamos, ¿no? Pero la incertidumbre, si la incertidumbre es el problema principal, entonces vamos a conocerlo un poco mejor. La incertidumbre, como ya comentamos, es no saber qué, cómo o cuándo va a pasar algo. Yo me despierto y no sé qué va a pasar en el día. Ujú. Yo puedo tener planes y puede haber una tendencia en mi rutina de vida, pero yo no sé con 100% de probabilidad qué va a pasar. Tampoco sé, inclusive si yo sé que algo va a pasar, yo no sé de repente cuándo con un 100% de probabilidad. Ujú. Y si yo sé qué va a pasar y cuándo va a pasar, tampoco sé cómo va a pasar necesariamente. Por ejemplo, yo no sé cuándo voy a tener, por ejemplo, yo no sé si voy a tener una cita o no con mi novia, ¿no? El qué. No sé si va a pasar, no sé qué evento va a pasar. Bueno, resulta que ya acordamos una cita. Bueno, perfecto. Yo no sé cuándo va a pasar, ¿no? Porque no lo he hablado. Uy, ¿cuándo será? Es que qué tal si es el sábado porque podría estar ocupado y el domingo y el lunes, ¿no? Y la persona empieza a abrumarse en suposiciones de diferentes fechas que podrían
A todas les busca un problema, o sea, va a empezar a generar y sí, qué tal, sí, tal vez, pero a todas las posibilidades, ¿de acuerdo? De cada pensamiento se desprende un posible problema, porque cualquier cosa tiene posibles problemas. Entonces, vamos a pensar que yo ya hice la cita, ¿no? Entonces yo ya tengo la cita con mi novia o con el médico, con quien sea, entonces yo ya sé qué va a pasar y sé cuándo va a pasar, pero no necesariamente sé cómo. O sea, no sé, dentro de esa cita pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo no sé si la cita va a ir bien, si va a ir mal, si la vamos a pasar bien, si la vamos a pasar mal. No lo sé. No sé si vamos a ir al restaurante y va a estar cerrado y cómo vamos a lidiar con eso cuando esté cerrado o si está abierto. Y entonces yo me puedo poner a pensar en todas las pequeñas micropartes de un evento y hacer preguntas de qué, cómo y cuándo y cómo, ¿no? De cada una. Y va a ser infinito. Entonces aquí tenemos pues múltiples preguntas que la gente se hace, como qué dirán de mí, irá a funcionar, y si se me echa a perder, y si me equivoco, ¿no? Y sí, qué tal, tal vez puede ser, no sé, etcétera, ¿no? Hay una versión natural en el ser humano a la incertidumbre, es decir, que a los seres humanos nos disguste la incertidumbre es normal, es natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque disminuye nuestra capacidad de supervivencia. En la medida que nosotros no somos capaces de predecir las situaciones, entonces estamos en mayor peligro de enfrentarnos a algo que sí sea riesgoso para nuestra supervivencia y no estar preparados. En épocas antiguas, pues esto significaría, por ejemplo, pues no saber si en una zona hay tigres, si en una zona hay leones, si un animal es venenoso o no es venenoso, ¿no? Y esto realmente resultaba en problemas graves como la muerte de un individuo o inclusive la muerte de todo un grupo de cazadores o de una tribu entera, ¿no? Entonces, la incertidumbre es algo que es naturalmente aversivo para nosotros. De hecho, podemos ver esto en la siguiente manera. Los seres humanos hacen una continua lucha con la incertidumbre durante toda su historia. Tenemos la ciencia y la religión. La ciencia y la religión, más allá de si uno cree o no cree tanto en la ciencia como en la religión, tienen un claro mecanismo, tienen una clara función de disminuir la incertidumbre. Hay mucha gente con ansiedad generalizada que hace ciencia. Y claro, puede tener un cariño genuino por el análisis, por la búsqueda de la verdad, etcétera. Pero también dentro de esa búsqueda, dentro de esa investigación, dentro de ese estudio, además de un gusto genuino, también hay una función de evitación, también hay una función de querer evitar la incertidumbre, de disminuirla a través de comprender mejor el mundo, a través de conocerlo mejor y por ende sentirse más seguro, porque al comprenderlo mejor se sienten menos amenaza porque se sienten más control. Ujú. Lo mismo con la religión, ¿no? La religión te va a dar una serie de explicaciones acerca de cómo funciona la vida, dónde te vas cuando mueres, qué tienes que hacer para estar bien. Disminuye la incertidumbre. Y esto va a pasar con cualquier sistema de conocimiento. Ciencia, religión, diferentes formas de espiritualidad, diferentes formas de conocimiento, como pueden ser las diversas formas de filosofía, las mismas ideas que se hacen las personas a través de estas filosofías o formas de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una versión natural a la incertidumbre, la cual nosotros históricamente como humanos siempre hemos buscado disminuirla, pero el problema es que la gente con ansiedad generalizada es alérgica a la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta pequeñas dosis de incertidumbre para generar una reacción muy grande que le genera un gran problema a la persona. Todos vivimos en incertidumbre, todos buscamos disminuirla en cierto nivel, es parte de nuestra especie, pero las personas que sufren de ansiedad generalizada, les digo, escuchan un sonido del auto, van a estarlo pensando por horas. Cuando entran en una relación de pareja, se empiezan a preguntar, ¿será que lo que me está diciendo es verdad? ¿Será que como me dice que me quiere es cierto o no es cierto? ¿No? Claro que hay un traspapele con la ansiedad social, pero eso lo vamos a ver en las comorbilidades. Pero el punto es que este mecanismo, o sea, véanlo de esta manera, este mecanismo de intentar bajar la incertidumbre a través de generar suposiciones continuas se dispara frente a cosas que no es necesario que se disparen, ¿vale? Y se dispara
continuamente y esto genera estrés, genera cansancio, genera que la persona no desarrolle tolerancia a la incertidumbre, lo cual le va a demandar seguir echando en marcha este sistema de intento de predicción y de control y de comprensión, y su vida se va a ver envuelta en una vorágine en la que cada vez que algo le preocupe, va a necesitar generar 10.000 ideas hasta sentirse más o menos seguro, y aún así probablemente en muchas situaciones se va a sentir inseguro o insegura porque vio 10.000 escenarios catastróficos. Entonces es un ciclo vicioso terrible, porque la incertidumbre nunca se va a ir por completo. Es un juego arreglado que vamos a perder, no podemos ganar. Es un juego arreglado intentar ganarle la incertidumbre, no funciona, ¿vale? Lo que sí podemos ganar, el juego en el que sí podemos ganar, es en el juego de desarrollar tolerancia a la incertidumbre, para que así cuando sucedan 1.000.000 de eventos a los que estamos expuestos, donde hay incertidumbre, pues no nos preocupen tanto. Y sintamos además confianza en nuestra habilidad. O de plano, inclusive muchos ya ni nos preocupen. Y si sucede algo, lo enfrentamos. Y van a haber ciertos eventos, naturalmente, que van a preocupar a la persona. Y es normal, la preocupación es normal, ¿vale? El problema aquí es la facilidad con la que se disparan estos mecanismos, el tiempo con el que se disparan, porque una cosa, eso lo vamos a ver en el curso, una cosa es sentarte 10 minutos de manera direccionada a pensar de forma clara y direccionada cuál es el problema y cómo puedo resolverlo y cómo puedo afrontarlo, a estar horas, horas y días intermitentemente pensando sobre el problema y sacando 10.000 hipótesis de cosas que tal vez no van a pasar, ¿vale? Entonces, el daño que se produce a la persona es muy grande. Una cosa que yo le decía a una paciente es, porque me decía, pero es que debido a que yo pensé 3 horas, es que llegué a mi solución. Y le dije, sí, eso es verdad, eso es cierto, eso se valida, porque es verdad. La persona hace este sistema porque le funciona, le da beneficios, no lo hace por tonta. No existe conducta estúpida, recordemos, en las leyes de la conducta. Esto tiene un sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un sistema ineficiente que destruye la calidad de vida, ¿de acuerdo? Que demanda un pago muy grande por un retorno muy pequeño, y hay otras formas que vamos a ver precisamente en el curso, que lo que van a hacer es que la persona tenga el mismo resultado o mejor, o ponle que una milésima menos, con toneladas menos de pago, toneladas menos de estrés, de cansancio, de miedo y de tiempo. Entonces, justamente lo que le dije a esta paciente fue, eso que tú dices es verdad. La cuestión es que hay un sistema en el cual tú puedes, por ejemplo, pensar 10 minutos y obtener el mismo resultado. Si tú me dijeras que, o si yo supiera que la única forma en la que tú puedes enfrentar tus problemas es de esta manera, pensando durante horas, teniendo migrañas, dolores de cabeza, pues bueno, es lo que toca hacer, ¿no? Hay cosas que son desagradables en la vida, pero es lo que toca hacer para solucionar problemas. La cuestión es que tú estás gastando, tú estás pagando mucho en salud y tiempo a cambio de muy poco. Y hay un sistema en el que vas a pagar muchísimo menos y vas a ganar lo mismo. ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, bueno, justamente es la última parte, ¿no? La incertidumbre nunca va a desaparecer, pero tu tolerancia a ella sí puede incrementar. Esa es la lógica de este asunto y de por qué lo vamos a tratar. ¿Por qué es un problema este sistema, que es el corazón de la ansiedad generalizada? Pues precisamente porque es un sistema ineficiente que te va a generar costes en tu salud, en tiempo, en calidad de vida, en tus metas, en tus relaciones interpersonales, gigante. Y te va a pagar a cambio muy poquito. Es el problema. Es sufrir de a gratis. ¿Vale? Eso es una cosa que luego he hablado con los pacientes. No sufras de a gratis. De hecho, ahorita nos estamos adelantando, pero, o sea, la cuestión es, si un evento desagradable sucede, pues de por sí va a suceder. Si, por ejemplo, vas a tener que pasar por tal vez un proceso de trámites bien jodido o vas a tener que hacer una presentación que te da miedo, bueno, tienes dos opciones. Sufrir de antemano, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a sufrir haciendo hipótesis en mi cabeza de muchos escenarios que podrían suceder continuamente, ¿no? Voy a sufrir por esto de antemano y cuando esté ahí también lo voy a sufrir, o sea, voy a sufrir doble, o puedo solamente sufrir cuando ya esté ahí.
Ujú. Y ahí la cuestión. O sea, es como si viniera un genio y te dijera, mira, te va a pasar esto que va a ser desagradable. Y yo puedo concederte que tú lo vivas de la manera en que tú quieras, que son dos opciones. Puedo hacer que sientas ese malestar de una vez, que lo vivas de una vez, y además de todos modos lo vas a tener que sufrir en el momento. O puedo hacer que no lo sufras ahorita o lo sufras muchísimo menos, muy poquito, y en el momento lo sufras. ¿Cuál quieres? ¿Sufrir más o sufrir menos? No tiene sentido. ¿Por qué alguien elegiría sufrir más? Bueno, claro que tiene sentido bajo los condicionamientos, que es esta cuestión de que este sistema de intento de predicción es lo que ha utilizado la persona para poder sobrevivir y para poder llevar su vida. Por eso lo usa. Lo utiliza porque es esclavo de este mecanismo, es esclavo del mecanismo, porque como no ha tenido la oportunidad de desarrollar otros mecanismos que son más eficientes, entonces no tiene confianza, no tiene tolerancia a la incertidumbre y se siente obligado a tener que usar este mecanismo para sobrevivir, en lugar de aventurarse a otros, porque también le dan miedo. Entonces el problema es este, la persona es esclava del mecanismo que está usando. No es que pueda elegir, no es que diga, ah, ok, a huevo, no es que voy a ver si pienso más o pienso menos. No, la persona es un esclavo de ese mecanismo. Ese es el problema. La persona no puede elegir. Y lo que vamos a hacer con el tratamiento es que la persona pueda elegir. Y además va a ver que el 95% de las veces va a ser mucho mejor utilizar los otros mecanismos. ¿Vale? Buscar la incertidumbre es un juego arreglado para que pierdas. En desarrollar tolerancia puedes ganar. Bueno, creo que más o menos esto como que ya lo comentamos, que es que, bueno, las personas con TAG, ¿no? Buscan predecir, comprender y con ello controlar las cosas para sentirse en menor vulnerabilidad. Esto entonces desarrolla una tendencia a sobrepensar y rumiar con los y sí, qué tal sí, pero. Ujú. Y empieza a entrar en este laberinto que vemos en la imagen. O sea, se avecina una duda, una preocupación, ¿no? Algo que no cuadra. Y la persona se hace una pregunta que podría ser una línea recta simplemente de aquí para el final del laberinto. Pero ¿cuál es el problema? La persona en cuanto piense en la primera cuestión, va a sacar un segundo qué tal sí. Y de ese segundo qué tal sí va a sacar un pero. Y de ese pero va a sacar un tercero qué tal sí. Y luego va a sacar un y sí. Y luego va a sacar un tal vez. Y esto se va a ramificar tanto durante horas que va a generar este laberinto en el que la persona queda atrapada. Ujú. Esa es la paradoja. O sea, el sistema que está usando la persona está intentando disminuir la incertidumbre para poder sentir más control y sentirse en mayor confianza. Ujú. Sin embargo, el mismo sistema obliga a la persona a ver un montón de escenarios catastróficos que le van a hacer sentir más miedo y más incertidumbre. ¿Vale? He ahí el gran problema. Y entonces, como va a disparar la segunda incertidumbre y el segundo miedo, pues lo va a tener que lidiar con las estrategias que ha desarrollado, que son volver a echar este mecanismo. Por eso decimos, es un esclavo la persona del mecanismo. Entonces, la persona se pierde en una cadena infinita de suposiciones que le impiden precisamente actuar de forma efectiva para resolver el problema o evitar cosas que sí sean peligrosas. Luego lo vamos a ver en la parte de intervención. Pero las personas muchas veces gastan la mayoría de su tiempo en pensar y resolver problemas que no han pasado y que tal vez no van a pasar, problemas hipotéticos. Y el problema real, que sí está ahí, no lo pelan, no lo piensan, lo evaden, les da más miedo el problema hipotético. ¿Vale? Y entonces, claro, aquí tenemos una serie de problemáticas grandes, porque la persona, al estar sobrepensando, al estar rumiando en su cabeza debido a este mecanismo, o debido a estar investigando, buscando en internet, pidiendo un montón de opiniones y demás, está poniendo toda su atención en cuestiones hipotéticas que no han pasado y en cuestiones que le alteran emocionalmente de forma innecesaria, porque hay veces que tenemos que enfrentar las cosas y, oye, enfrentar las cosas y que nos hagan sentir mal es parte de la vida, es algo que tenemos que aprender a aceptar y no hay problema. Pero la persona sufre por cosas innecesarias, por suposiciones, que no sabemos si van a pasar o no, y si la persona tiene TAG, lo más probable es que no van a pasar.
¿vale? Y si pasan, muy probablemente es porque la misma persona las genera por su mismo nerviosismo. Por ejemplo, salir con una persona, ¿no? Y dice, ay, es que creo que nos vamos a pelear, porque, no lo sé, porque llego tarde, ¿no? Y la persona llega tarde y resulta que a la otra persona no le importa. Pero como el paciente está preguntando y preguntando y preguntando y preguntando todo nervioso, entonces su compañero o su pareja o quien sea, pues entonces sí empieza a frustrarse y se genera un conflicto. Pero el conflicto se genera por la misma estrategia de evitación que está intentando bajar la incertidumbre al estar preguntando y preguntando y preguntando si todo está bien, por ejemplo, o si no te molestaste, o si no te molesta, o si realmente lo que me dijiste es verdad. ¿No me estarás mintiendo para que yo me sienta mejor? Pum, pum, pum. Entonces, muchas veces la misma conducta de evitación genera el problema que la persona está intentando evitar, ¿vale? Bueno, la persona se pierde en un mar de preocupaciones muy poco probables y poco graves. He ahí el gran problema. Entonces, la persona no tiene atención ni disponibilidad emocional para poder enfocarse realmente en resolver los problemas eh, actuales, reales, tangibles que tiene, lo cual resultaría en bienestar, en beneficios, en desarrollo de confianza, ¿no? En lugar de eso, tiene su atención puesta en catastrofizaciones hipotéticas que bajan la confianza, que le hacen sentir que el mundo es más peligroso de lo que es, y que pues le bloquean de resolver sus problemas y los problemas se siguen apilando y van a ser cada vez más amenazantes, ¿no? El intento desesperado de controlar todo hace que la persona pierda su capacidad de controlar lo que sí puede controlar. ¿Ah? Ahí, frase para que igual se lo puedan decir a los pacientes. Está bueno que después de dar una explicación den como una frase que cierre, como que eso mete el punch, ¿no? Entonces, bueno, el intento desesperado de controlar todo hace que la persona pierda su capacidad de controlar lo que sí puede controlar. ¿Vale? Bueno, a todo esto, ¿por qué incrementar la tolerancia a la incertidumbre? Porque esto es buena idea. Bueno, la persona tiene menos reacción de peligro ante los eventos futuros y incrementa su tolerancia a la incertidumbre, porque se le van a presentar una serie de dudas, ¿no? ¿Qué tal si esto sale mal? ¿Qué tal si se echa a perder el auto? ¿Qué tal si esto pues acaba siendo desagradable? Pueden aparecer las dudas en la cabeza, ¿no? Puede que, ¡pum!, aparecen de manera intrusiva, ¿no? Pero la persona, al tener mayor tolerancia a la incertidumbre y mayor confianza en sí mismo, debido, vamos a ver, o sea, tener tolerancia a la incertidumbre te hace enfrentarte a las cosas sin estarlas previniendo, lo cual te desarrolla confianza en tu habilidad de enfrentarlas. Entonces, es una cadenita virtuosa. Así que la persona, pues le llegan las dudas, ¿no? Y sí le puede generar cierto grado de malestar, pero, o sea, va a ser mucho más bajo, extremadamente más bajo. Y la persona, es más, puede que inclusive diga, ah, pues, ¿qué más? Puede que no le genere nada de malestar y diga, bueno, pues ahí vemos qué hacemos, güey, ¿no? O sea, pues, de hecho, eso luego le digo a los pacientes, ¿no? O sea, ¿conoces a estas personas? ¿Has escuchado a estas personas? Y uno dice, ¿qué pedo? ¿Cómo le hacen? Porque tú les dices, oye, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa el otro? Y te responden, pues ahí vemos qué hacemos, güey, o sea, ¿qué más? Y se ven calmadas. Bueno, eso es porque tienen una historia de vida, probablemente, entre otras cosas, donde han tenido la oportunidad de enfrentar numerosos problemas sin hacer tanta predicción y han visto precisamente que los pueden resolver, que los pueden enfrentar, que incluso si al final sale mal, sus vidas no se acaban y no es catastrófico, y que inclusive si pasan cosas catastróficas, pueden lidiar con ello, aunque sea difícil. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en confianza. Ujú. Y se traduce en una visión mucho menos amenazante de la vida, de la incertidumbre y de los peligros. Entonces la persona, pues, va a sentir menos reacción de peligro, ¿no? Va a generar también menos disparadores rumiativos de predicción, porque este mecanismo va a ser menos usado. Va a tener menos pensamientos catastróficos y estos pensamientos catastróficos además van a perder credibilidad, ¿no? Van a generar menor reacción porque van a ser como, ah, no, sí, no, pues qué tontería luego pienso, ¿no? La persona comienza a desarrollar habilidades de resolución de problemas para las cosas que sí están pasando, en lugar de que estos se apilen para atender problemas que no han pasado y que quizá nunca pasen.
Se genera confianza en la capacidad propia de resolver problemas, disminuyendo la amenaza a lo desconocido. Ok, hasta ahorita ya entendemos qué es la ansiedad generalizada, o sea, cuál es su mecanismo, cuál es su corazón, ¿no? Que es esta intolerancia a la incertidumbre y esta búsqueda de predicción y de comprensión, ¿de acuerdo? Ya vimos qué es la incertidumbre, cómo es parte de nuestra raza, o sea, de nuestra especie, perdón, y que aún así lo que pasa en la ansiedad generalizada es que es excesiva la intolerancia, ¿no? También que es un juego perdido el intentar ganarle a la incertidumbre, pero lo que sí podemos es aumentar nuestra tolerancia a ella. La paradoja, el mismo mecanismo genera más miedos que van a tener que ser solapados por el mecanismo otra vez, ¿no? ¿Por qué vale la pena incrementar la tolerancia a la incertidumbre? Ahora vamos a ver por qué se genera el TAG, ¿no? ¿Qué cosas hay que son las que acaban haciendo que las personas generen TAG? Esto en específico no viene de una investigación. Mucho de lo que hemos visto precisamente sí viene de, por ejemplo, de Dugas y Robichaud, ¿no? Que va a ser donde nos vamos a basar, ¿de acuerdo? Para gran parte del protocolo. Pero esta parte de qué genera el TAG no viene tal cual de una investigación, sino que son más bien observaciones clínicas que yo he visto y que, bueno, otros clínicos compartimos, ¿no? Entonces se los digo porque es importante, ¿no? Como que saber, bueno, qué viene de evidencia certera y qué viene por así decirlo, pues de experiencia clínica más que nada, ¿no? Obviamente, muchas de estas cosas están como entremezcladas, pero el mensaje general viene desde la evidencia. Esto aquí sí puramente es más una observación. Entonces, ¿qué cosas he visto, no? Que acaban generando el TAG y que son coherentes con los mecanismos de aprendizaje, de las leyes del aprendizaje que conocemos, ¿no? Suelen verse historias de aprendizaje que hayan forzado a la persona a estar continuamente en alerta, a generar creencias sobre un mundo peligroso, por ejemplo, haberte criado en un entorno que sí es peligroso. Violencia doméstica, barrios peligrosos, en lugares donde había pues mucha violencia, tal vez no física, pero verbal, ¿no? Entonces, en estos ambientes realmente la persona tuvo que desarrollar este mecanismo para sobrevivir, porque pues tenía que estar prediciendo, por ejemplo, cuándo iba a llegar el papá borracho, ¿no? Para esconder a los hermanos, para esconderse y así no sufrir, ¿no? Tenía que estar intentando predecir continuamente qué hacer, qué decir, qué no decir, porque pues las consecuencias podían ser golpes, podían ser mortales, ¿no? En barrios peligrosos. Entonces, bueno, ver una historia donde realmente hubo violencia, donde realmente había un entorno peligroso, hace mucho sentido a que la persona desarrolle este mecanismo de predicción y de comprensión con la intención de protegerse, ¿de acuerdo? También buscar predecir las cosas para protegerse y buscar comprender las cosas para protegerse. También, de repente, la persona ha tenido, por ejemplo, póngale muchas pérdidas o eso, haber vivido en entornos donde le agredieron, tal vez no eran entornos física especialmente violentos, pero sí eran verbal y emocionalmente muy violentos, ¿no? Por parte de los cuidadores, por parte de los compañeros en la escuela. Y entonces la persona busca, o sea, la persona va a buscar un mecanismo a través del cual lidiar con su malestar. No se puede quedar ahí simplemente implotando, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a traducir esto? Pues se va a traducir en que la persona puede buscar tanto intentar predecir como también, por ejemplo, entrar a filosofía, entrar a leer libros sobre ciencia, entrar en cuestiones religiosas, ¿no? Va a buscar algún mecanismo que le ayude a lidiar y ahí puede empezar a encontrarse con que darle sentido a las cosas, darle un significado, buscar comprenderlas, le ayudan a sentirse mejor, a sentirse menos vulnerable, a poder predecir mejor para poder controlar mejor la situación, ¿no? Y entonces esto tiene una utilidad, ¿no? Dentro del contexto donde la persona vive. Sin embargo, luego la persona va a salir de ese contexto o va a requerir otras herramientas que no va a aprender porque se va a quedar esclavo de este sistema, ¿no? Y eso no le va a permitir desarrollarse y tener una mejor vida. Entonces van a empezar a pasar cosas en el futuro como que realmente la persona no está en peligro, realmente las consecuencias de la preocupación no son graves y aún así va a sentir un malestar muy intenso si no logra comprender, darle sentido, darle significado o predecir los eventos y la situación en la que está,
¿no? También, bueno, hasta desarrollarlo por experiencias propias, ¿no? Donde hay entornos, como dijimos, violentos, tener que hacerse cargo de los demás, también es un clásico, ¿no? Donde pues tal vez muere alguno de los padres, hay negligencia por parte de los cuidadores y entonces, por ejemplo, uno de los infantes tiene que hacerse cargo como que de este rol paternal o maternal o de hermano mayor, ¿no? Y entonces tiene que hacerse cargo de las demás personas desde una temprana edad. También esto puede suceder más tarde en la vida, pero es menos común. Búsqueda de significado al dolor, como dijimos, ¿no? O sea, la persona se da cuenta de que al pensar mucho y encontrar significados en medio de su rumia, encuentra pequeñas ideas y pequeños significados que le dan sentido a su dolor y lo disminuyen, ¿no? Entonces, pues aprende que pensar un chingo, pues te puede ayudar a sentirte mejor. Es una trampa porque pensar un chingo te hace sentir peor la mayoría de las veces, porque no estás pensando con dirección, no estás pensando de manera concreta, no estás pensando con una capacidad o unas habilidades también previas de poder detenerlo y decir, bueno, ahorita por aquí no me conviene. No, estás en un auto a toda velocidad rezando por que no te estrelles y acabes llegando a un lugar que sí sea bueno. Pero, como dijimos, de los 10.000 pensamientos vas a tener 9.999 catástrofes y un pensamiento útil, ¿no? Y ese pensamiento útil va a poner a este sistema de predicción y de búsqueda de sentido o de búsqueda de información, también recordemos, en reforzamiento intermitente, ¿no? Que recordemos que el reforzamiento intermitente es uno que dificulta aún más la extinción de la conducta, porque es esta cuestión de, bueno, el cerebro dice, tal vez no consigo mi objetivo 15 veces, pero tal vez a la 16ª sí. Es lo mismo que los casinos y las adicciones. Es, bueno, tal vez perdimos hoy, pero tal vez mañana ganemos y la persona se vuelve adicta, ¿no? A este sistema. Hay un entorno también, irónicamente, en entornos de sobreprotección, donde se le enseña al niño que hay peligros en todo momento y que siempre hay que prevenir. Pasa mucho que la madre, por ejemplo, dispara estos mecanismos de ansiedad generalizada, tal vez que habían, por ejemplo, sí tenía cierto nivel de ansiedad generalizada, pero lo aprendió a manejar, ¿no? Y de repente tiene un hijo, y como el hijo es una preocupación muy grande para ella, obviamente, estos mecanismos de ansiedad generalizada se disparan y como no tuvo un entrenamiento previo que le diga qué hacer y qué no hacer y cómo manejarlo, pues se deja ir, ¿no? O sea, se deja ir por la corriente y empieza, luego lo vamos a ver, a generar creencias positivas como que está cuidando al niño, esta es una muestra de afecto, y entonces el niño, pues a cada rato está escuchando que si no se pone el suéter se va a enfermar y va a ser terrible. Está viendo que, está escuchando que, uy, cuidado, cuidado cada lugar que vayas porque son peligrosísimos, porque puede pasar esto. Cuidado con lo que dices porque pueden pensar mal de ti, ¿eh? Cuidado con lo que haces porque te puede meter en problemas. Cuidado, 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 cuidado. Pues el niño dice, ah, cabrón, pues el mundo está de la verga. El mundo está bien peligroso. Pues, ¿qué voy a hacer para protegerme? Todos los mecanismos que ya vimos, ¿no? Porque además se los va a ver a la madre. O sea, el niño va a aprender y va a ver a la madre que con cualquier cosita se preocupa, dice, y sí, qué tal sí, pero tal vez. Y dice, no mames, pues no manches, mi madre, güey, que es como que, pues mi referencia del mundo, se está cagando de miedo a cada rato. ¿Y de qué manera está lidiando con ese miedo? Haciendo predicciones y suposiciones. Eso aprendo y eso repito, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también puede haber que sea un entorno violento, la madre también sea una persona, o el padre, ¿no? O el padre, o la madre, o el cuidador, o los hermanos, o los amigos, tengan estos sistemas, ¿no? De ansiedad generalizada, de estar preocupándose, haciendo ademanes, palabras, etcétera, de acerca de preocupación sobre muchas cosas que no son realmente graves. Y entonces eso es lo que absorbe el niño, eso es lo que aprende. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo empiezan a adquirir. Muchas veces hay muchos pacientes que recuerdan de repente que en su infancia, pues sí, padres o amigos cercanos eran así. De hecho, una cosa que pasa mucho, que es muy padre, es que cuando el paciente ya sobrepasa la ansiedad generalizada, por ejemplo, empieza a decirte como, güey, no manches, o sea, ahora me doy cuenta
de cómo toda mi familia rumia, güey, cómo toda mi familia catastrofiza, sobrepiensa, mis amigos, mi familia, güey, o sea, ahí los pacientes cuando empiezan a ver una diferencia entre su comportamiento y el comportamiento de los demás con respecto a esto, eso es un gran signo de mejoría, un gran signo de mejoría, porque la persona ya, como ya no está dentro del problema, ya no está dentro de ese mecanismo siendo esclavo de ella, pues entonces ya puede ver que los demás sí lo están y dice, ah, cabrón, con razón. Y esto me pasó a mí, porque yo tuve ansiedad generalizada, me la traté y me pasó lo mismo. O sea, de repente empiezas a ver comportamientos de tus padres, de tus amigos, ¿no? Y dices, pues con razón tenía ansiedad generalizada, güey. De algún lado la aprendes, ¿no? Y bueno, de experiencia vicaria, que es lo que dijimos, padres, hermanos, pares que se preocupaban continuamente frente al infante, y sí, ¿qué tal sí, pero? Y el infante pues absorbe esto. Bueno, la persona sí ha desarrollado tendencias a predecir y controlar, al igual que creencias sobre peligrosidad del mundo, sin embargo las ha manejado intermitentemente, es decir, hay muchas veces, de hecho no sé si está por aquí, aquí está, precisamente, falsa paz. Primero vamos a ver este. Miren, el TAG es uno de los pocos padecimientos psicológicos con los que la persona puede vivir en bastante paz a veces, durante cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos la imagen, ¿no? Precisamente de paz y tranquilidad, ¿no? Yo ya no tengo problemas. Ajá, era el control otra vez, ¿no? Porque lo que ha sucedido en realidad es que la persona ha logrado ser exitosa en controlar su entorno a un nivel tan grande que ya es capaz de predecir casi todo lo que le preocupa. Es capaz de controlar, por ejemplo, cosas de su trabajo, a dónde va, cómo hacerlas, no delega las cosas y que todo lo hace él. Ha conseguido, no lo sé, varios conocimientos en la forma de información que consuma que le hacen sentir mejor. Entonces, ha logrado, a través de mucho esfuerzo, lograr una cantidad de control suficiente para sentirse a gusto. Pero esto es una falsa paz. La persona cree estar bien, pero en realidad es que ha creado un sistema de control muy fuerte y complejo. Sin embargo, pasa algún evento que rompe dicho control y la persona entra en un malestar gigante de la noche a la mañana, que es lo que le lleva al consultorio. Los pacientes de repente llegan por relaciones de pareja, porque pues ahí está cañón controlar a tu pareja, güey. Es una cuestión de dos seres humanos. Incertidumbre empieza a explotar. Cuestiones de tener hijos, de nuevo, ¿no? Es como que, pues tener hijos es una cuestión llena de incertidumbre y llena de peligros percibidos por la persona y de peligros también reales, ¿no? Pero la persona los va a magnificar. Y también, pues, es una cuestión muy importante, obviamente, para los padres, así que al preocuparles tanto, se va a disparar más el mecanismo, ¿no? Los cambios de empleo, los cambios de ciudad. O sea, la persona se ve metida de repente en una situación donde no tiene el control que tenía antes. Y como en realidad la persona no desarrolló tolerancia a la incertidumbre, no desarrolló confianza en su habilidad de afrontamiento, no desarrolló estrategias de manejo de preocupación, no desarrolló estrategias de organización, explota. Y eso es lo que los lleva con nosotros. Ujú. Pasa algún evento grande, problemas de salud graves también son otros, pérdida de empleo, mudarse, primera relación de pareja o la primera rotura de pareja, ¿no? Y ahí pum, 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 todo empieza a explotar. Entonces, bueno, como que resumiendo un poco, el corazón del TAG es la intolerancia a la incertidumbre, la cual la persona de manera general va a intentar manejar a través de predecir, comprender y generar planes preventivos. Ah, se me fue aquí por el lugar equivocado. A generar planes preventivos, comprender y predecir. De aquí se van a salir varias formas de conducta evitativa, ¿de acuerdo? Simulaciones en la cabeza, búsqueda de información, pedir 16,000 opiniones a profesionales, googlear. Por eso los grupos de ansiedad en Facebook son terribles. Son muy buenos para la sensación de acompañamiento, de que no estás solo. Y para gente que no tiene acceso a un tratamiento, pues juegan un papel
pues de soporte emocional, de sentir que no estás solo y de que hay gente que está contigo, que de repente pues piden simplemente a alguien con quien hablar para pasar los momentos críticos en los que están. Y pues bueno, es lo que hay, ¿no? Porque pues lo ideal sería que todas estas personas tuvieran acceso a, ¿cómo se llama? Tratamientos, de acuerdo, basados en evidencia y efectivos para tratar sus condiciones. Pero bueno, la realidad no es esa. Sin embargo, una persona que sí tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento, por ejemplo, porque tiene la economía, porque tiene el tiempo, es cáncer los grupos de ansiedad. ¿Por qué? Porque es gente ¿qué creen que está haciendo esa gente en ese grupo? Está suponiendo, está poniendo sus hipótesis, está poniendo cómo sintió algo en el cuerpo y cree que puede ser algo terrible. O sea, es un lugar de encuentro para la gente que va a rumiar, que va a sobrepensar, para intercambiarse entre ellos sus hipótesis catastróficas, por ende generarle más miedos a las demás personas y reforzarse mutuamente esta conducta, este mecanismo. Ujú. Eso es problemático. No, no es buena idea que la persona que esté en tratamiento esté buscando información en grupos y demás. O sea, porque además eso va a ser una conducta de evitación probablemente. La persona se va a poner nerviosa y como se puso nerviosa, para bajar su nerviosismo, bajar su incertidumbre, va a buscar en internet o va a usar otro mecanismo. Y recordemos, ¿no? Reglas generales de los tratamientos de ansiedad, las conductas de evitación mantienen la ansiedad, mantienen el miedo. ¿No? Entonces, bueno, digamos que una gran marca de la gente con ansiedad generalizada es que resuelven problemas que no han pasado. Es lo que dijimos, ¿no? ¿Qué tal si se echa a perder mi auto? No se echaba a perder. Pero yo ya estoy pensando qué podría ser, cómo sería, qué tan terrible sería y de qué manera podría afrontarlo. Y una vez que logro como que decir, ok, lo afrontaría así, 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 me siento más tranquilo. No ha pasado, no pasó las siguientes semanas, no pasó los siguientes meses, no pasó los siguientes años, pero tuve que sufrir durante horas buscando solucionar el problema que no ha pasado, ¿vale? De hecho, un mantra durante el tratamiento es no resuelvas problemas que no han pasado, ¿ok? Y la sobrepreocupación, que es este peligro hipotético que sale de cualquier respuesta. O sea, pienso en un problema, le doy una solución hipotética también, porque no ha pasado el problema, recordemos, y a esa solución hipotética le saco un pero. Es que, ay, ¿qué tal si no me da el dinero? Ah, bueno, pero tengo bastantes ahorros. Ah, pero ¿y si aún así no me da? Bueno, no, pero tengo tal organización. Pero ¿qué tal si viene una emergencia? Es infinito, weón. Es una batalla perdida intentar ganarle a tu cabeza en eso. Vamos a ver sistemas de cuándo vale la pena darle ciertos signos de seguridad a tu mente, porque sí son necesarios. Pero este continuo es una batalla perdida. ¿Vale? Es una batalla perdida. Justamente tengo un paciente, ¿no? Que vino con ansiedad generalizada, social, TOC. Eh, bueno, es un paciente, un familiar suyo estaba en una situación médica, sí, algo peligrosa, ¿no? Y bueno, la persona me decía que todos los días estaba intentando como convencerse de que todo iba a salir bien, todo iba a salir bien, pero se estaba sintiendo peor y peor y peor, ¿no? Y precisamente yo le recordé, hey, eso que estás pensando, luego lo vamos a ver en las técnicas de intervención. ¿Es hipotético o es real? O sea, y decía, no, pues que el familiar está en una situación médica, es real. Sí, pero ¿qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo eso o qué? No, pues me da miedo que se muera. Ah, que se muera. ¿Es hipotético o es real? Es hipotético porque no ha pasado. Exacto. ¿Qué se hace con los problemas hipotéticos? Ah, lo vamos a ver, les digo. Les como, bueno, medir su gravedad. ¿Que se muera sería grave? Sí, sí sería grave. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Medir la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que muera? Pues no es tan alta realmente, pero pues tal vez medio medio, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, es un problema hipotético. La probabilidad realmente no es alta, aunque sí sea grave. ¿Qué dice el cuadro que tendríamos que hacer frente a una situación como esta? Porque también entiendo que los problemas reales ya los atendieron. Llevarlo al médico y que esté en tratamiento, sí, 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 todo eso ya está. Ah, perfecto.
Ok, entonces de lo que nos queda, que solo es hipotético, porque todo lo demás ya se hizo, ¿qué hay que hacer? Recordar signos de seguridad y no sobrepensar. Y actitud positiva hacia los problemas. Exacto. Entonces ya está. ¿De acuerdo? Es decir, tú ya te recordaste el por qué es poco probable, ¿no? Que tu familiar muera. Sí. Ok. No le sigas el juego a tu cabeza. Tu cabeza te va a seguir preguntando qué tal sí y sí, qué tal sí, y estás sufriendo gratis. Porque no importa cuánto pienses, no va a cambiar nada. Y recordemos, porque ya teníamos mucha historia de trabajo, ¿no? Entonces recordemos que la mente, cuando te pide seguridad, es un pozo sin fondo. Y ya mi paciente dijo, no, sí, tienes razón, Ángel, se me fue. O sea, me dijo, se me fue, es verdad, tengo que aplicar lo que hemos hecho, ¿no? Y claro, o sea, cada vez que yo le respondo, solo hago que me saque más preguntas. Exacto. Entonces ya esta semana, pues se puso como que se aplicó más, ¿no? Con esta cuestión y me dijo, sí, estoy mejor. O sea, obviamente tengo el nervio, pero estoy mejor. Pude lidiar mucho mejor con la situación. Porque es esto, o sea, es un pozo sin fondo, gente. Es un pozo sin fondo. La demanda de seguridad de tu cabeza nunca va a ser suficiente. Siempre te va a pedir un poquito más. E irónicamente solo acaba cuando dejas de alimentarla. Ujú. Entonces podemos dejar de alimentarla desde antes. Pero bueno, corazón del TAG. Intolerancia a la incertidumbre, búsqueda de control a través de predecir, comprender y generar planes preventivos, resolver problemas que no han pasado y sobre preocupación. ¿Vale? Vamos a ver, quiero ver, porque recuerdo que todavía hay uno. Ah, ahí está. Efectos del TAG. Ok. Efectos del TAG. ¿Cuáles son los efectos que acaba teniendo este padecimiento, ¿no? La ansiedad generalizada. Pues la persona va a acabar interpretando una gran cantidad de eventos como graves y sumamente peligrosos. Eso se va a traducir en estrés, miedo, dificultad de resolución de problemas, dificultad para mantener la atención, problemas en sus relaciones sociales, de acuerdo, por los cuestionamientos continuos, la necesidad de control de la persona, le va a generar una serie de problemas. Se desarrollan además creencias que avalen la preocupación. La persona en ansiedad generalizada, muchas, no siempre, pero muchas veces, genera creencias que hacen ver a su preocupación excesiva, patológica, como algo bueno. Porque la preocupación es natural, todos la tenemos. Y todos en algún momento nos la pasamos pensando un rato y perdidos en la cabeza. Es normal. Pero esto ya es por tiempos muy prolongados y se dispara con todo. Se dispara con un chingo de cosas. ¿Vale? Este, entonces, a raíz de eso, la persona genera pues creencias positivas como es que el mundo es muy peligroso. Así que si yo no me preocupo a este nivel, van a pasar cosas terribles. Me estoy cuidando. Preocuparme mucho es símbolo de responsabilidad, porque obviamente estoy haciendo que todo quede bien y cumpliendo con todas mis obligaciones. Si no prevengo, todo saldrá mal, ¿no? Porque la persona además está creyendo eso, ¿no? O sea, si no previene, todo va a salir mal. Y si sale mal, va a ser terrible y no lo va a poder afrontar. También estas otras, como que es una muestra de afecto, porque es una muestra de cuidado al ser querido, es una muestra de cuidado a los hijos, ¿no? Etcétera. Todo lo anterior le limita a aprender a improvisar, lo cual es una habilidad fundamental, gente. Si hay una habilidad que queremos tener en esta vida, es la habilidad de improvisar. ¿Por qué? Porque la realidad, la vida, es siempre cambiante. Hay incertidumbre a cada paso. Las cosas rara vez salen como nosotros las pensamos. Inclusive hace poco hablaba precisamente con mi pareja, ¿no? Y le dije, o sea, es que, güey, o sea, date cuenta, uno puede pensar que lo que va a hacer de aquí a 3 años es X y no pasa, no pasa, porque en medio del camino pasan otras cosas que te hacen redireccionar el camino. Los objetivos son, o sea, las metas grandes son más como un faro, son más como un norte hacia el cual ir. Ujú. Pero los objetivos, por ejemplo, 3 años, es muy difícil que se respeten. Y entonces empezó a pensar mi pareja y dijo, no manches, es verdad. Dijo, o sea, ahora que lo pienso, dijo, pues sí, tal año quise hacer tal cosa, luego el siguiente me cambia esto, el siguiente me cambia esto. Y eso es lo que pasa en la vida, ¿vale? En la vida las cosas cambian, llegan problemas inesperados. La pandemia. ¿Quién se esperaba la pandemia, por el amor de Jesucristo? ¿De acuerdo? O sea, la vida es siempre cambiante. Y si hay una habilidad que tú quieres tener en un entorno que es siempre cambiante,
es la habilidad de improvisar, es la habilidad de que cuando te llega el asunto, tú tienes experiencia en lidiar con las cosas al momento. No significa que no haya que prevenir y que no haya que planear cosas. Eso lo vamos a ver luego, cuándo vale la pena hacer eso. Pero la gran mayoría de las cosas, lo mejor es improvisar, porque es una habilidad útil, esencial, muy buena, y la gran mayoría de las cosas no son graves. ¿De acuerdo? La persona pierde o limita su capacidad de aprender a resolver problemas de forma efectiva porque se centra en prevenir, no en resolver. Eso puede sonar muy bonito, pero cuando hace que las personas pierdan su capacidad de resolución de problemas, pierdan su confianza en afrontar las cosas conforme vienen, y que además haga que la persona viva en constante terror de cualquier cosa, pues ya no está tan bonito, ¿verdad? Y pensar de forma enfocada y direccionada. La persona no piensa de forma enfocada, la persona está pensando de forma azarosa, pensando, y sí, qué tal, sí, tal vez, no sé qué, pum, y tú tal vez empezaste con una preocupación aquí y ya te acabaste por acá. O sea, la gente con ansiedad generalizada, por ejemplo, piensan que podrían cometer un error en su trabajo y eso les lleva a acabar despedidos sin dinero, pobres debajo de un puente. Güey, o sea, me explico la distancia entre uno y el otro, está cañón, güey, ¿no? Pero ese es el problema, no hay una cuestión enfocada de, me podrían regañar, ¿qué tan grave es eso? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? No, miedo terrible, ¿no? Y bueno, todo esto lo que hace es impedir que la persona genere confianza en sí mismo, porque no tiene experiencias pasadas donde haya resuelto y enfrentado problemas que no estuvo previniendo y planeando y que le llegaron de frente. No tiene esas experiencias acumuladas donde dice, no hay pedo, güey, cuando viene un problema lo enfrento, cuando viene un problema lo resuelvo, cuando las cosas salen mal, pues veo para dónde virar. Si las cosas salen mal, pues rara vez es catastrófico. Inclusive en cosas que son más terribles, pues las he podido lidiar. No tiene esas experiencias. Y cuando las tiene, el mecanismo este que estamos diciendo lo opaca por completo. Porque la persona sí de a huevo se ha enfrentado a cosas que no ha podido prevenir. Nadie puede prevenir todo, pero quedan opacadas, quedan muy opacadas por el resto del sistema de predicción. Entonces, le llega un problema, lo enfrenta, lo resuelve, no lo registra. ¿Saben qué es lo que piensa esta persona? Tuve suerte, qué bueno que esta vez salió así, porque la otra tal vez no salga igual, ¿no? O sea, el logro se minimiza o no se registra. Pero todo lo que sí sea peligro y salir mal y equivocarnos, brother, eso se registra en Full HD 4K. ¿De acuerdo? Entonces, vean todo lo que está perdiendo la persona al hacer estos mecanismos, ¿no? Eh, ahora vamos a hacer una pequeña diferenciación entre la preocupación y la obsesión, ¿de acuerdo? La obsesión, que es la del trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión, ¿de acuerdo? Es un pensamiento aversivo, no deseado ni intencionado, ego distónico, o sea que la persona no se identifica con este pensamiento, no quiere tenerlo, y que puede no tener sentido, como por ejemplo una invasión alienígena por no contar hacia atrás. Ujú. La obsesión no necesariamente reúne todos estos. Hay obsesiones, por ejemplo, que son egodistónicas, pero sí son lógicas. Hay, ¿cómo se llama? En cambio, otras obsesiones que sí son ilógicas por completo, ¿no? Hay algunos pocos casos donde la persona sí está más de acuerdo con su obsesión, pero son extremadamente pocos, por lo que yo entiendo. Entonces, realmente, ¿cuál es la cuestión aquí? La obsesión es un pensamiento intrusivo que la persona no quiere tener, la persona no se identifica, no le cuadra y se quiere deshacer de él. La preocupación, por otro lado, es un pensamiento sobre un posible problema, ¿de acuerdo? Y la persona, la gran mayoría de las veces, sí se va a identificar con el problema. O sea, te va a reportar que se preocupa como una acción voluntaria. Claro que cuando llega a ciertos niveles, dice que no puede pararla aunque quiera, pero la persona sí nota que preocuparse es una acción más voluntaria, que le ve inclusive una utilidad, le da miedo abandonar su sistema de sobrepreocupación precisamente en muchos casos, ¿no?
Mientras que la obsesión no, la obsesión se experimenta mayormente como una cuestión egodistónica, como una cuestión intrusiva y va a tener esta característica completamente sin sentido, mientras que las preocupaciones sí tienen un cierto nivel de sentido lógico. Pueden ser sin sentido en la manera de que, por ejemplo, es como que digas, ay, güey, ¿qué tal si mi prueba médica salió mal y soy el 0,002% de la estadística? Uno puede decir, güey, tiene poco sentido que creas eso, porque es muy poco probable, pero guarda cierta lógica. En cambio, la invasión alien, pues guarda mucho menos lógica. También la relación entre el pensamiento y el ritual o la conducta de evitación, en la obsesión puede tener lógica o puede no tenerla. Por ejemplo, tiene lógica, pensamiento de ¿cómo se llama? Bueno, me van a invadir bacterias, así que me voy a lavar las manos. Tiene cierta lógica. Pero hay otras que no tienen nada de lógica, como esto, ¿no? Si no cuento hacia atrás, invaden los aliens. No hay ninguna relación, pero la persona lo siente así. En la preocupación siempre va a haber un cierto sentido lógico, ¿vale? Entonces la preocupación es más acerca de un problema. La persona se identifica más, ve más coherente esta situación y más voluntaria esta situación, aunque llegado a cierto nivel sí la quiera parar. Y tiene cierta lógica y cierta coherencia la preocupación y además la relación entre la preocupación y la conducta de evitación, ¿de acuerdo? Que está utilizando para disminuir su malestar. También otra cosa es que las obsesiones, muchas veces los pacientes las expresan como un dolor o como un sufrimiento distinto al de la ansiedad. La gente con trastorno obsesivo compulsivo suele también tener ansiedad generalizada y otros trastornos. Entonces, y ellos mismos te lo dicen, ellos mismos te dicen que lo que sienten cuando viene la obsesión del TOC es diferente, es una sensación distinta. Y es una sensación, porque yo tuve, ¿no? Y también gente que la ha tenido, pues lo dice, es una sensación fuerte, aplastante, paralizante. Yo la describo como una cuestión no idéntica, pero más cercana a la reacción de una fobia que a la reacción de una preocupación. Cuando uno se preocupa, es una cuestión gradual en la que va subiendo, 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 subiendo el malestar, porque viene la preocupación, uno se siente mal, empieza a pensar, 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 está haciendo sus cosas y está pensando. La obsesión ves el estímulo condicionado y es un mazazo, es un pinche mazazo que te paraliza, que te puede generar mucho malestar corporal, muy, muy, muy grande y es una reacción más fuerte y rápida, no tan acumulativa como es la preocupación, ¿vale? Y bueno, en la preocupación, en el TAG, la persona, esto es muy interesante, la persona puede darse que la persona no genera intentos de solución. Ujú. No genera intentos de solución o de significado. Sin embargo, como que lo que hace es catastrofizar. Sigue haciendo simulaciones buscando prever supuestamente lo que va a pasar, ¿no? Entonces la persona está catastrofizando, 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 catastrofizando. De igual manera, aunque no es un cuadro de TAG completo en cuanto a que no hay la resolución de problemas, la prevención continua y la búsqueda de significados continuo, igual tenemos el problema, tenemos el mismo mecanismo de pensar de antemano, de prever. Y en esa previsión, no prevención, sino la previsión de las cosas, hay una catastrofización y lo vamos a trabajar de maneras muy similares, lo van a ver. Bueno, con eso terminamos esta parte, ¿de acuerdo? Con eso terminamos, ya vimos una gran parte de lo que es la ansiedad generalizada, cuáles son sus mecanismos, cuál es su corazón, ¿no? Su diferencia con la obsesión en el TOC en cuanto a la preocupación, sus efectos, sus problemas. Y también esta cuestión de cómo de repente hay como que una falsa paz, que muchas veces sucede y es bueno hacerle ver al paciente esto porque de repente se disfraza y la persona, esto pasa mucho en las terapias que no conocen de esto, dicen, ah, bueno, el paciente como que ya está mejor, ¿no? Y el paciente se va y luego regresa en crisis, ¿no? Por esto, porque era una falsa paz, el problema de fondo no se arregló. ¿De acuerdo? Ok, pues entonces, con eso terminamos la siguiente sesión, el siguiente episodio. Vamos a ver lo que sostiene el TAG. Bueno, pues
Cualquier cosa, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.